Bueno, queridos amigos, parece pues que se nos anticipó el reloj, pero hablemos pues de hoy en la historia. Hoy en la historia tenemos que recordar la batalla del Portete de Tarqui, que se libró un día como hoy en el año de 1829. ¿Qué pasaba? Con el Perú teníamos una situación complicada y especialmente difícil, por lo que se juzgaba la intromisión en Bolivia, tanto del Perú, que quería esa porción que fue alguna vez de su territorio, como por Colombia, que quería acabar de consolidar la creación de ese estado que fue obra de don Antonio José de Sucre por indicaciones de Simón Bolívar. La situación no era fácil y el Perú resolvió declararle la guerra a Colombia, aprovechando que había una situación interna supremamente delicada en el país. Y esa situación se comprobó cuando dos militares colombianos de la significación de López y de Obando, de José Hilario López y de José María Obando, se declararon en rebeldía para aprovechar la invasión peruana y para producir una secesión de los departamentos del sur del país con respecto a Colombia. La situación de nuestras tropas no era sencilla. Estaban regresando del final de la guerra con España, del sur del continente. Bolívar tenía problemas supremamente serios, ya había pasado la noche septembrina. Todo estaba dado para que el Perú pudiera invadirnos como efectivamente nos invadió. Pero ahí estaba Bolívar, su genio, y ahí estaba el gran mariscal Antonio José de Sucre, que se preparó entonces para la gran contienda con elementos muy cortos con respecto a aquellos de los que disponía el Perú. El Perú logró armar y tener en funcionamiento un ejército de más de 8.000 hombres y Colombia no contaba con más de 4.000. Los movimientos guerreros de Antonio José de Sucre tuvieron la precisión de ese gran general de la guerra de independencia, que ahora tenía un gran desafío, lamentablemente, en una guerra contra hermanos, en una guerra contra los peruanos. Los movimientos condujeron a un sitio llamado Tarqui, y ese sitio Tarqui en el Ecuador iba a ser el escenario de la batalla del Portete de Tarqui. Hubo un movimiento de los flancos de las tropas peruanas comandadas por la mar, y ese movimiento de flanco le permitió a Sucre penetrar en las tropas peruanas que estaban en el centro, creían en lugares inexpugnables. La carga de los colombianos fue suficiente para que salieran en desbandada las tropas peruanas que estaban en el centro, que estaban a la izquierda, y las tropas del ala derecha quedaron desguarnecidas y tuvieron que rendirse. Esa rendición condujo a un acuerdo de paz donde brilló otra vez la magnanimidad de Antonio José de Sucre. El Perú tuvo que pagarle una indemnización a Colombia para soportar los gastos de la guerra. El Perú se comprometió a no volver a intervenir en los asuntos internos de Colombia, con una declaración más o menos parecida de Colombia con respecto al Perú. La batalla del Portete de Tarqui, la guerra con el Perú, que quiso ser aprovechada por López y por Obando para dividir a Colombia y para producir la secesión de los departamentos del sur. Una vez concluida la guerra en el Perú, con la actuación, entonces estamos en el año de 1829, la actuación gloriosa de Sucre, y antes de José María Córdoba, que se había tomado a Popayán antes de su trágica rebelión y de su más trágica muerte, terminó en la batalla del Portete de Tarqui, que estamos recordando un día como hoy, en el mes de febrero, 27 de febrero, pero en el año de 1829.